¿Te has preguntado cómo tus latidos cardíacos se representan gráficamente en un electrocardiograma? Un electrocardiograma es un trazo gráfico de la actividad eléctrica del corazón y es sumamente útil para los médicos, ya que no solo les permite determinar con qué frecuencia late el corazón, sino también evaluar la integridad del sistema de conducción cardíaco y así identificar muchas enfermedades cardíacas. Augustus Waller fue el primero en publicar un electrocardiograma humano registrado con un electrómetro capilar e hizo una presentación pública de su técnica en donde Wilhelm Einthoven asistió y, entusiasmado con la demostración de Waller pero insatisfecho con los registros obtenidos con el electrómetro capilar, diseñó y construyó un galvanómetro de cuerda que funciona con el mismo propósito de detectar la actividad eléctrica del corazón. En ese entonces, los pacientes sumergían sus extremidades en cubetas con líquido conductor. Así, su actividad eléctrica era conducida hasta el galvanómetro y era registrada por un electrocardiógrafo. Con este galvanómetro de cuerda se obtuvieron numerosos registros electrocardiográficos y se convirtió en una de las mejores herramientas para los médicos. Einthoven creó los verdaderos fundamentos para la práctica y para la teoría de la electrocardiografía, por lo que es considerado el padre de la electrocardiografía. Su aportación inspiró a muchos otros científicos a trabajar en este nuevo invento y a expandir su utilidad en el ambiente médico. Si bien el electrocardiograma tiene más de 100 años, continúa siendo un valioso instrumento clínico. Ahora bien, ¿cómo funciona el galvanómetro? Un galvanómetro de cuerda está constituido por un electroimán entre cuyos polos se encuentra suspendida una fina cuerda de cuarzo, que puede estar revestida ya sea por oro, por plata o por platino, con el propósito de conducir la corriente eléctrica. La actividad eléctrica que se origina en el corazón se puede transmitir a través de electrodos de superficie a la cuerda del galvanómetro. De esta manera se crea otro campo de fuerza electromagnético en la cuerda. Los electrodos pueden ser positivos o negativos, pero es importante entender que ambos pueden conducir la corriente eléctrica, es decir, electrones. El electrodo negativo se conecta en el terminal negativo del galvanómetro y el electrodo positivo en el terminal positivo. Siempre que los electrones entren por el terminal negativo del galvanómetro, el voltaje que marcará el galvanómetro será positivo, y siempre que entren los electrones por el terminal positivo del galvanómetro, el voltaje que marcará el galvanómetro será negativo. El campo de fuerza electromagnético se orienta alrededor del eje longitudinal de la cuerda y la corriente eléctrica sigue una dirección a favor o en contra de las agujas del reloj, es decir, en un sentido o en otro, dependiendo del electrodo que envíe el flujo de corriente a la cuerda. El campo de fuerza electromagnético que rodea la cuerda es variable en voltaje y los movimientos de la cuerda dependen de la interacción que existe entre este campo y el originado por el electroimán. El galvanómetro es un medidor de corriente que mueve una aguja adelante y atrás dependiendo de la dirección de la corriente que pasa a través de la cuerda. El movimiento de la aguja es el responsable del registro que toma el electrocardiógrafo. Por ejemplo, si la corriente eléctrica entrara en el terminal negativo del galvanómetro, los electrones fluirían a favor de las manecillas del reloj, en un sentido positivo. Esto generaría un campo eléctrico en la cuerda que movería la aguja en sentido positivo, ya que el electroimán atraería la cuerda cargada por electrones en este sentido. Pero si la corriente eléctrica entrara por el terminal positivo del galvanómetro, los electrones fluirían en contra de las manecillas del reloj en sentido negativo, lo que generaría un campo eléctrico en la cuerda que movería la aguja en sentido negativo.
ya que el electroimán atraería a la cuerda cargada por electrones en este sentido. El electrocardiógrafo es el dispositivo utilizado en el electrocardiograma junto con el galvanómetro para registrar la dirección y la magnitud de las corrientes eléctricas producidas por el corazón durante la despolarización y la repolarización de las cavidades cardíacas, formando ondas o complejos en un gráfico. Debido a que la corriente fluye en múltiples direcciones del músculo cardíaco, este aparato obtiene la resultante de todos los vectores que se generan en un momento dado mediante el uso de electrodos, es decir, contactos eléctricos colocados en diferentes partes del cuerpo sobre la piel. Gracias a la composición química de los fluidos, el cuerpo humano es un buen conductor y no hay dificultad de transmitir la corriente eléctrica generada en el corazón hasta la superficie del cuerpo. El inscriptor del electrocardiógrafo mueve hacia arriba la dirección del registro si el voltaje es positivo y hacia abajo si el voltaje es negativo. Y después, conforme el voltaje negativo o positivo disminuye de intensidad, el inscriptor regresa hasta llegar a cero. Si no hay corriente eléctrica que registrar, permanecerá así hasta que una nueva corriente eléctrica se produzca. Para estudiar las variaciones de voltaje que se producen en el campo eléctrico del corazón, se utilizan electrodos que se colocan en diferentes puntos del cuerpo, formando lo que se conocen como las derivaciones del campo eléctrico para abarcar una gran cantidad de ángulos de visión. De esta forma conoceremos hacia dónde se dirigen las cargas eléctricas, es decir, el eje eléctrico medio del corazón, con qué intensidad, es decir, el voltaje, y con qué frecuencia. Como ves, el corazón produce corrientes eléctricas que se pueden graficar dirigiendo esta corriente a un dispositivo especial para estudiar a detalle los gráficos que se generan. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas y nos vemos hasta la próxima.